Bueno, vamos a tomar el micrófono. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo a lo que es el encuentro de hoy. Buenos días también a quienes nos siguen de una manera virtual. ¿Me escuchan bien atrás? Perfecto. Gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de retomar algunos de los trastornos que nosotros venimos haciendo mención en estos encuentros. La idea de perversiones dentro de un marco resumido, sintético, porque vieron que a medida que fuimos avanzando se fueron complejizando las temáticas. Cuánto colorido que hay por allá, de ropas, de suéteres, por atrás también, y se miran así, están recoloridas, coloridos también, también. Bien. Bueno, la idea vamos a comenzar dentro del marco de lo que sería la psiquiatría clásica, es decir, la sexología, dentro, obviamente, de las instancias desde un marco psicoanalítico, ¿no? Es decir, cómo este término, en tanto, si lo tomamos desde el punto de vista, obviamente, desde Freud, nuestro querido Sigmund Freud, y las ideas acerca de una posición, el manifiesto dentro de lo que implica, cómo lo va a retomar Lacan. Lacan es otro representante a nivel mundial, ¿no?, de lo que es el psicoanálisis, y justamente lo pensamos como posiciones o estructuras, y la perversión, o las perversiones, podríamos decir, constituyen en cierta forma una de las grandes estructuras. En principio nosotros hablamos un poco de lo que son las neurosis, por otro lado aquellas que menos desestructuran la personalidad. Recuerdan cuando veníamos conversando acerca de las neurosis obsesivas, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Algunos trastornos de ansiedad, ¿sí? Por otro lado, la idea de psicosis, que nosotros no hemos trabajado, pero bueno, forman parte también de posiciones o estructuras de la personalidad, y ahí podríamos hablar de psicosis, dentro de la psicosis las de esquizofrenias, por ejemplo, que son los delirios, etcétera. No nos vamos a entrar, porque aquí estamos hablando de cuestiones muy profundas que no ameritan, digamos, que se trabajen en este tipo de cursos. Y en este sentido, otra gran estructura es la estructura de las perversiones. Y justamente en este aspecto decimos, seguramente ustedes deben tener algún saber previo, es decir, con respecto a cuando decimos dentro de poder pensar en un trastorno, poder pensar en cuáles serían las manifestaciones de este tipo de personalidades. ¿Qué saben concretamente con respecto a esto? ¿Alguna palabra representativa de lo que son las perversiones? Contra natura. ¿En qué sentido? O sea, específicamente, ¿a qué le llamarías vos contra natura? Más fuerte. Va contra lo natural. Ajá. ¿Algún ejemplo? El nombre personas que les gusta tener sexo con los niños. Bien. La idea va por ahí. Es
decir, otra opinión. El que goza, el que con el dolor del otro, con el Bien. Es decir, estas tendencias sádico-masoquistas, por decirlo de alguna manera. Y vemos la idea de desviación. En este sentido, un aspecto de las perversiones las podríamos pensar, según lo que las chicas están diciendo, esto de desviación con respecto al acto sexual, por ejemplo. Caracterizado porque la mayor fuente de placer se obtiene con otros objetos sexuales u objetos sexuales, pueden ser objetos inanimados, y por medio de zonas que muchas veces son poco convencionales, porque dentro de lo que es el aspecto de la sexualidad, todos de alguna manera, podríamos decir, tendríamos algo de lo que es esta cuestión. Obviamente en este sentido nosotros lo vamos a manejar dentro de la psicopatología. Podemos hablar, si decimos perversiones en el campo de la sexualidad, podríamos hablar también de parafilias. Tiene esta denominación, las parafilias. Me fui para el otro lado. Ahí. El acto perverso se caracteriza por la búsqueda del placer a través de un vínculo distinto al genital, que ahora vamos a empezar a ir viendo, caracterizando. Cuando nosotros decimos vínculo distinto, ¿no podrá cerrar un poquito la persiana? Porque la ventana y por el ruido, ahí, por lo menos ahí, gracias. Esta idea la vamos a trasladar, ahí está el nombre, ¿no?, que reciben las parafilias. Es decir, son términos, denominaciones que tienen toda una historia, no vamos a entrar a deliberar sobre el concepto o los conceptos. Lo que sí es cierto es que en la actualidad, y como siempre lo decimos, todos estos aspectos los tenemos que tratar con suma altura y respeto, ¿sí? Porque estamos hablando dentro de lo que son determinados aspectos, fenómenos en la psicopatología. Entonces, por ende, hay personas que sufren y muchas veces hay familiares que tienen estos inconvenientes, o amigos, como siempre lo manifestamos. El fetichismo es uno puede llegar a decir, somos en cierta manera a veces fetiches. ¿Tenemos algún aspecto de fetichista en nuestras vidas? Puede ser, como dice Gabriel Rolón, a qué hombre de pronto no les gusta las ligas de las mujeres, o algún tipo, por ejemplo, de detalle en lo que es la ropa interior. Es decir, viceversa, podríamos pensar, según Rolón, que es un poco más difícil poder pensar, bueno, el hombre a veces dice, es muy difícil que se compre una ropa interior, pero lo puede hacer. Y no precisamente estamos hablando de una patología. O sea, tenemos estos aspectos que pueden darse en el sentido que nosotros lo vamos a tratar, tiene una intención plenamente, digamos, una suerte de distorsión. Cuando nosotros hablamos de fetichista, la idea es que existe un objeto a través del cual ese sujeto siente mayor placer. Es decir, puede llegar a través de otras vías, pero fundamentalmente el placer, ¿quién lo proporciona? El objeto. El objeto puede ser, en este sentido, la zona del cuerpo, el lóbulo de la oreja, el dedo gordo del pie, la zona. Si hablamos de objeto inanimado, podemos hablar, bueno, un paraguas,
sombrero, algún otro tipo de objeto que uno muchas veces pueda sorprenderse frente a lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, ese sujeto logra el máximo de placer a través de estas particularidades que estamos diciendo. Vemos en este sentido, puede ser un paraguas, algo medio difícil, ¿no? Pero bueno, suele darse. En este sentido, el exhibicionismo. Si yo les pregunto a ustedes qué se imaginan frente a la palabra exhibicionista, ¿en qué piensan? ¿O no piensan en nada? A ver. Bien. Mostrar las partes íntimas, la típica referencia. No solamente hablamos de hombres. Exacto. No solamente hablamos de hombres. En mujeres también suele darse la idea de, bueno, mostrar la cuestión fálica. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte de este curso habíamos hablado un poco de las fases de desarrollo psicosexual y hablamos de la etapa fálica y hablamos del falo desde el punto de vista psicoanalítico y la premisa universal de que todo tiene pene, fundamentalmente en el niño, cuando son pequeños. Después comienza otra etapa donde empieza esta diferenciación de sexo, ¿sí? Es decir, acá lo que prevalece, vamos a ver algunas posibles causas, que siempre vamos hacia ese desarrollo infantil, ¿no? En este sentido, el factor sorpresa. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, los strippers, ¿serían exhibicionistas? ¿Los qué? Los strippers. No, porque ahí estamos hablando de que cumplen por ahí una función o están trabajando. Sí, todo el aspecto, digamos, del desarrollo corporal, el desarrollo físico, pero nada tiene que ver, digamos, en este sentido. Es un trabajo, ellos cumplen con es decir, horas determinadas. Obviamente que si es una instancia laboral, bueno, en algunos casos se suele hacer por conveniencia, por dinero, y en otros casos porque realmente les gusta ese trabajo. Habría que ver, ¿no? Bien. ¿Había alguna otra pregunta? ¿Alguien que había levantado la mano por ahí? Decimos, en esto del exhibicionismo, como ustedes bien lo decían recién, la idea del factor sorpresa en el otro. Porque muchas veces nos encontramos con personas, no sé si se habrán encontrado ustedes. ¿Te encontraste? En la esquina de la Casa de Gobierno, en Dorrego y San Lorenzo, un tipo paró el auto a las 2 de la tarde a preguntarme una dirección. Y yo cuando me acerco a responderle, estaba... Sí. Y bueno, pero si una persona te pregunta una dirección, yo no tengo ninguna mala intención. A mí me sorprendió ahí el factor sorpresa ahí. Exacto. Es eso de generar esto de la sorpresa y que el otro se angustie. ¿Sí? Acá estamos en perversiones. Vamos a ir viendo la semana que viene algo de lo que es psicopatías, que son dos instancias distintas, pero que tienen algunas variables en común. La idea de generar esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, la persona se sorprende, se asusta y se va. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando se le invierte la escena al exhibicionista? A veces yo cuento esto, hace aproximadamente más de 25 años, uno de los, sí, más o menos esa fecha, unas chicas en la facultad de psicología comentaron, ¿no? Que se habían encontrado, iban caminando y siempre se encontraban con un hombre que tenía, digamos, este tipo de conductas. Entonces ellas pensaron, ¿cómo podemos hacer? Porque era un camino obligatorio para ir a tomar el colectivo, etc.
Entonces lo que hicieron justamente ellas es invertirle la escena. ¿De qué manera? ¿Sí? Actuaron ellas. Una de las chicas, que era un poco más osada que la otra, se sacó la camisa o el pullover, no me acuerdo, y la persona masculina, que justamente venía nuevamente, ¿no?, para lograr esta sorpresa en las chicas, se sintió que el escenario se le movilizó. Entonces, el sorprendido de alguna manera fue él. Imagínense que hay que tener coraje para hacer esto por parte de las chicas. La otra no se animó y bueno, lo contaba en la clase. Justamente es esto, como de alguna manera cuando desestabilizamos este mecanismo, podremos, esto es un simple ejemplo, sí, más fuerte. Porque uno no sabe la reacción de que va a tener la otra persona. Exacto. Ese es el riesgo. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si la reacción hubiera sido otra? Lo que pasa es que nosotros, como estaban en grupo, ¿Cómo? como estaban en grupo. Ay, no sé quién está hablando. No, digo, como estaban en grupo las chicas, por ahí también por eso se animó. Sí, eran dos, de las cuales una era muy tímida, y bueno, la otra chica tuvo esta suerte porque estaban cansadas de encontrarse con esta persona en la misma hora o dentro de una franja horaria, y se ve que él las esperaba justamente. Perdón, no es un violador. No, lo que no. a él lo que él necesita, o lo que sea, es civil, nada más. Exactamente. Vos sabés que a mí me pasó lo que contaba la señora, me pasó cuando yo era muy chica, también el señor me Más llamó, fuerte, y sí. que antes nos mandaban a hacer una comprita por el barrio, pero bueno, yo había ido a hacer una compra. Era muy chica, yo tenía 8 o 9 años, y me llama un señor para preguntarme en la calle, no sé qué. Bueno, y el señor estaba con todos los genitales afuera, así, como contaba en la cena. Claro, yo salí corriendo, pero claro, después, pensando, ¿no?, ya de adulta, obviamente el hombre no tuvo intención de otra cosa más, porque no le hubiera costado, pero nada, meterme dentro del auto o hacer algo más, porque no había nadie en la calle. Obviamente él esa cosa solo de mostrar, no hay otra intención que vaya más allá. No digo que sea el caso de general, porque por ahí el violador no hace toda esa cosa previa así, directamente. Acá vamos a mencionar también, es otra categoría dentro de estas estructuras, pero fundamentalmente acá lo que genera o lo que intenta es eso del factor sorpresa en el otro, que el otro se angustie, se asuste y se vaya. Sí. Exactamente. Fíjate, yo iba a la escuela secundaria, Oroño de Santa Fe, y pasó un ciclista, también mostrándose. Más fuerte porque no se escucha por Pasó luego. un ciclista, Sí. a la hora de entrar a la escuela de la mañana, también exhibiéndose. Y fíjate que yo era chiquita, lo miré, no me asusté para nada. Le dije, asqueroso, siga pedaleando. Él se asustó. Claro. Estas son las distintas por ahí reacciones, pero bueno, a veces la cuestión se complica, ¿no? ¿Sí? ¿Se concentró ese día en el estudio? Bien. Por lo general, El exhibicionista lo hace elige sus víctimas. Elige sus víctimas. Y el acto lo hace a la perfección. el acto lo hace como, no te escuché. Y lo hace a la perfección, quiere causar eso. Si la otra persona lo invita, se retira. Porque es un cobarde. Bien. Porque lo hace de lejos. Norberto, tengo una pregunta. ¿Qué te motivó a vos empezar a cursar esta instancia? Porque yo te veo siempre que vos estás con la tablet, siempre con tus aportes, o sea, vos sos lector. ¿Qué es lo que te motivó a Porque venir? la psicología es lo más fácil que
Bien, y si vos pensás, siempre y cuando sea una persona reflexiva. digo, si vos pensás que es tan fácil, ¿por qué te anotaste en el curso? Porque en teoría vos sabés todo. ¿Cómo? Porque es fácil. ¿Es fácil para vos? ¿Qué piensa el resto? Es una carrera. A ver, vamos de a uno. Partamos de la base que es una carrera. Francisco, más fuerte. Partamos de la base que es una A carrera ver, universitaria. Partamos de la base que es una carrera universitaria. A ver. Que está dentro del área de la salud. ¿No es cierto? ¿Y en Así qué que, categoría está? No sé en qué categoría, pero no es ¿Qué fácil. categoría está? Hay profesionales que para llegar a ser profesionales tienen que estudiar mucho. Yo tengo dos familiares que están en la psicología y es de mucho estudio, no hay una cosa así nomás. Bien, por allá. Leda, a ver, perdón, que Leda había levantado antes la mano. Leda, más fuerte, Leda. Yo considero que la mente humana es lo más complejo que hay en la estructura del organismo. Estudiar la mente humana, sus reacciones y todo lo que concierne a esta materia, me parece que es muy complejo. Y comenzando con la profesora en el estudio de las neurociencias años anteriores, lo complejizamos aún más a lo que habitualmente se conocía, que decíamos la psicología pasa evidentemente por las cuestiones del pensamiento y cómo nos sentimos y los sentimientos. No es así, está organizando absolutamente todas las funciones orgánicas, absolutamente. Y cada día se avanza un poco más en confirmar esas cuestiones. Entonces, decir que el estudio de la parte más compleja del organismo humano y aún en ciertos animales también pasamos a cómo funcionan estas cuestiones, me parece que es simplificar una cosa absolutamente sin sentido, erróneamente. Bien, allá atrás, fuerte. Yo pienso como la señora, comparto plenamente todo lo que dijo la señora y creo que el señor, con todo respeto, es un exhibicionista lengual. Bien, de la personalidad. bien. Por eso mantengamos un hilo conductor, ¿no? Justamente la idea de este curso tiene que ver con aspectos psico-biosociales, ¿sí? Es decir, en situaciones, en comportamientos, en conductas, que estamos todos atravesados por estas instancias. Por eso, por lo general, y a veces que nosotros mencionamos la idea de la psico-inmuno-neuro-endocrinología, es decir, cómo las hormonas influyen en nuestro comportamiento, cómo las citoquinas, que son, digamos, los representantes del sistema inmunológico, las hormonas, cómo se van complementando también con los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Es decir, Y y todavía en falta este la sentido, copa. ¿cómo? Todavía falta la copa. ¿La qué? La coprofilia. Todavía No, falta la yo coprofilia. pensé la copa, me enganché con el mundial. Bien, Todavía falta la copa. seguimos. Por lo general, cuando estamos hablando dentro de este contexto, a veces ocurre que prosigue una actividad masturbatoria por parte del sujeto. Pero bueno, esto es lo que generalmente los artículos, los tratados, acá estamos hablando por supuesto de lo que es psicología, psiquiatría y respecto de la sexología, pero fundamentalmente estamos hablando de en décadas anteriores a Freud, comenzaron, ¿no?, estos estudios acerca, con otras denominaciones, con otros conceptos, otros términos. Bien,
En este sentido, lo que decíamos, el factor sorpresa, que tiene esta incidencia tan significativa, esto de la necesidad de escandalizar o de impresionar al otro, como veníamos comentando, al observador, que es absolutamente involuntario, porque uno no va caminando pensando en que nos vamos a encontrar con estos sujetos, hombres, mujeres, etc. Acá podemos pensar en la actualidad y decimos, es tan compleja nuestra psiquis, revestida de todos los elementos que nosotros venimos mencionando, que es muy difícil hacer como en todo, ¿no? En todos los aspectos, de decir, bueno, esa persona tiene estas características, es muy difícil, porque estos son aspectos que muchas veces pueden estar ocultos, escondidos, en la misma forma de ser, ¿sí? Bien. Bueno, acá decíamos, ¿no? No siempre la víctima es una mujer, a veces es un hombre y a veces es un niño también en estos aspectos que tienen que ver con el exhibicionismo. Acá no estamos hablando de otros fenómenos. Bien. La idea del aspecto sádico-masoquismo, lo sadomasoquismo, esta es otro tipo de instancia dentro de lo que serían las perversiones en este aspecto. Nosotros, como siempre lo decimos, estamos haciendo una revisión rápida, esto requiere de mucho estudio y profundidad. Y acá hablamos del comportamiento en que la persona experimenta, en cierta manera, excitación y satisfacción y placer, ¿sí? Y a su vez también inflige dolor, ¿sí? Al partener, ¿sí? A lo que es el compañero o la compañera. Y de esa manera logra el goce. ¿Dónde está el máximo nivel de goce? En el dolor y en la satisfacción. En el exhibicionista, ¿dónde estaba? La sorpresa. En el factor sorpresa. ¿Y en qué más? En la observación. En mostrar los genitales, obviamente, y ocasionar esto de la huida en el otro, ¿sí? Acá estamos hablando, el sufrimiento puede ser físico o psíquico, la implementación de algunos objetos. Esto es tremendo, pero existe. Acá nosotros lo estaríamos llevando al límite, es decir, al máximo exponente. Siempre pensemos que muchas veces estas características pueden presentarse en algunas personas. Pero perdón, este no es solo sexual, como el otro que era exhibir las partes íntimas. Esto puede ser que yo te esté torturando de palabras. Ahí hablamos de esta tendencia, pero en el caso de las parafilias, dentro de las conductas sexuales, estaríamos remitiéndonos, ¿sí? Es decir, o sea que la persona goza infligiendo, ocasionando dolor al otro, y el otro goza a través de ese sufrimiento, ¿sí? Y también autoprovocándolo. Por eso vemos que estamos dentro del aspecto y el área o la esfera de la psicopatología, cuando lo llevamos a estas instancias límites. Ustedes se quedan pensando de pronto. Entonces, bueno, estos son aspectos que siempre lo decimos, tratarlos con máximo respeto, Hay películas que lo muestran. Hay películas, sí. No películas específicas de eso, pero esa que no me acordaba. ¿Cuál? El nombre. La sombra de Grey. La sombra de Grey. Sí. Cómo se muestra mucho lujo, digamos, bien expuesto, los castigos y la sala que tiene él con ¿La vieron a esa película? Hay varias. No sé si son las sombras de Grace. Sí.
Así se ven sí, las sombras. Como, a ver, de a uno, así nos pueden seguir. La misma película, continuación. Sí. La última es hermosa. Uno al principio parece que fuera algo muy brusco, algo tenebroso, pero cuando vas pasando las películas, el final es la última, es hermosísima. Bien. Incluso también hay series argentinas de hace años, novelas, creo que eran Mujeres Asesinas, no sé si ustedes las veían. Bueno, hay una serie de trabajos locales también, y pueden, o sea, también depende qué tipo de producción, porque a veces se exagera, a veces se agregan otros condimentos que como que desvirtúan de alguna manera lo que es, pero la esencia estaría en lo que ustedes están mencionando, de poder advertir este tipo de conductas, sensaciones, sentimientos, emociones. ¿Sí? Bien, ¿vos querés agregar algo? En Netflix está la película de Jeffrey Dahmer, Ajá. que es una película durísima porque encima fue verídico. Fuerte. Fue verídico, pasó en Estados Unidos y que tiene todo un compendio de todas las cosas que padecía esta persona. Es una película durísima. Yo, la verdad, hubo momentos que la quería ver porque era terrible, terrible. En esa es la que está implicado el príncipe del hijo de la reina Isabel. Claro. Sí, veo que tienen conocimiento del tema y que han visto algunas producciones respecto del tema, pero bueno, esto tiene que ver a veces por curiosidad, a veces para saber, a veces uno no sabe que se va a encontrar con este tipo de cuestiones, pero sí existe. Bien, por otro lado, acá sí nos vamos a lo que es la pedofilia, muy brevemente. Atracción sexual de la persona hacia niños, ¿sí? Niños o adolescentes puede ser en este sentido, y todo lo que implica esa conducta de acercamiento, muchas veces, y seducción. Es decir, estamos hablando, como sabemos, en la Argentina hay casos bastante conocidos. Incluso se acuerdan hace años del jefe, creo que era de, no sé si de pediatría o de neonatología de Garrahan. Bueno, es un claro ejemplo de cómo. Pero después de muchos años que venían practicando. Muchos años formaba parte también de una red, digamos, bastante importante, internacional, de este tipo de conductas, de trabajos, todo lo que es la pornografía infantil, lamentable, ¿no? Y cómo a través de, estamos hablando de un pediatra, justamente, y el acceso a los niños, es una cuestión que muchas veces uno no le encuentra lógica a esto. Hay muchos profesores de educación física también. Sí, es decir, esto de que muchos, ese miedo de pronto en hablar por parte de los niños, a veces la familia, cómo cuesta esto de denunciar o hablar con alguien por miedo, estas víctimas del silencio también, porque a veces uno ve, ¿no?, en lo que es el consultorio ciertos relatos que quizás también movilicen en lo personal, de decir, esto me pasó, yo lo interpreté cuando tenía 10 años de esta manera, o fue que realmente este adulto, y a veces moviliza, y a veces surgen determinados en una instancia de análisis, ¿no? Cómo uno va construyendo este recuerdo, cómo armamos, cómo desarmamos,
Por eso que por lo general la persona termina quizás manifestando, contando luego de muchos años, porque el recuerdo a veces es fragmentario o está fragmentado, no es intacto o está reprimido. Entonces quizás muchas veces puede surgir cuando, si es por ejemplo mujer, es mamá, y qué es lo que ocurre con lo que es el posparto, y cuando esa hija va creciendo y quizás esa madre tuvo algún abuso en lo que fue su niñez o adolescencia. Estamos hablando de que pasaron 20, 25 años, a veces más. Es decir, recién ahora lo cuenta, ese es el sentido común, en lo que muchas veces uno puede llegar a decir, y a lo mejor recién ahora puede construir, puede armar, puede recordar, porque hay situaciones traumáticas que están absolutamente reprimidas. La represión como uno de los mecanismos de defensa, posiblemente más significativos tenemos varios, pero la represión es el mecanismo fundamental por excelencia. A lo mejor uno dice, no, yo tuve una situación traumática y en vez de reprimir, me acuerdo permanentemente de esa vivencia y de ese sujeto, o de ese evento, y ahí estamos hablando, bueno, de otras particularidades. Pero, sí. En el caso de esta personalidad, son personas que están muy allegadas a los niños, por ejemplo, que son un familiar, un médico, un profesor, alguien que está, pero que va, digamos, acercándose así, digamos, con cariño, con afecto, para que el chico, o sea, sería distinto al violador que va con violencia, ¿no? O sea, son distintos. Ahora vamos. Un violador también puede violar a un niño. Acá justamente, ahí lo retomo, porque ahí tiene dos denominaciones distintas. Esto de cómo se denomina en la actualidad. Ahí lo vamos a retomar, esto que vos estás diciendo. Podemos decir, por ejemplo, ¿no? En el caso de quizás muchos perversos que uno pueda llegar a conocer, donde hay abuso seguido de muerte. Quizás porque la víctima reconoce o reconoció esa persona y después el adulto la tiene que hacer callar. En ejemplo, hay muchos, como todas estos crímenes de adolescentes, pero bueno, particularmente uno muy paradigmático, que seguramente todos se acuerdan, el caso del portero Mangieri, en donde, bueno, toda una cuestión, y además cómo entra, ¿no?, la parte de investigación, que el tema de la muestra y demás. Mangieri está preso, obviamente, por todas las complicaciones, esto del ADN, bueno, todos los estudios que conllevarían, digamos, a avalar, pero evidentemente había estamos hablando de años que conocía a la víctima y cómo de alguna manera, por algún motivo determinado, hace que la chica no se sabe si fue en el subsuelo, en el sótano o arriba donde él vivía. Claro, pero perdón, a mí lo que me llama la atención de ese caso específicamente, supongamos si había pasado antes o no, Ángeles no dijo nada. No solo eso, sino que la madre al principio sale como a defender esa situación, como cuando lo empiezan a mirar a él y a acusarlo, y ella, eso es lo que a mí me llama la atención, que la madre no haya estado atenta a cuando... Bueno, porque posiblemente tengamos, digamos, ese perfil de un portero bueno, de esa persona buena, y cariñosa, no sé si cariñosa, pero digamos respetuoso, y a veces afloran esos instintos
sexuales, ese deseo, todo lo que conllevaría, digamos, a este estudio, ¿no? De algún modo, en esta chica que la chica iba a tomar la leche, creo que contaban, a la casa del portero, años cuando era más pequeña. Entonces ahí vemos también ese camuflaje, entre comillas, de ciertas características o ciertos rasgos en cuanto a las perversiones. Y si estamos hablando, en este caso, podemos decir que se pueden manifestar de diferentes maneras, pero en este caso puntual, claro, el portero era la última persona en sospechar. Pero el hecho del individuo con todas estas características comienzan en la niñez. Sí. Y en el entorno familiar. Sí, es lo que por ahí siempre retomamos a la idea. 3 años, 4 años, 5 años, según algunos autores. Por lo general siempre retomamos. Ahí comienza la fijación. ¿Qué comienza? La fijación de algo, si se va a desviar hacia el fetichismo, si se va a desviar hacia... No siempre ahí comienza. No de gran. Bien, seguimos. El pedófilo. Acá estamos hablando y vamos a ver la diferencia que ustedes decían, ¿no? Presenta fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes que son recurrentes y son intensos relacionados con niños o adolescentes. Acá siempre hablamos de esta cuestión cuando no está, digamos, cuando no hay un aporte voluntario por parte del otro, ¿sí? Pero generalmente ocurre en niños. Ahora, decimos que un pedófilo no necesariamente, ahí vemos las diferencias. ¿Qué diferencia habría entre el pedófilo y el pederasta? El pedófilo, por lo general, tiene estos comportamientos, estos acercamientos, estos deseos hacia esta población. Y el pederasta, ¿sí?, tiene ese acceso carnal. Ahí está la diferencia en lo que, digamos, en estas diferenciaciones conceptuales. ¿Ustedes escucharon este término? Sí, pero pensé que eran equivalentes, no son sinónimos. Por lo general, algunos autores sí refieren que son sinónimos. Otros, la gran mayoría, sostienen, y no estamos, digamos, validando en cierta manera, de acuerdo a los reportes que hay, a todos los artículos, que habría diferencia. Es decir, el pederasta, estamos hablando, podríamos decir que es un violador, ¿sí? Porque realiza, se consuma el acto justamente carnal. ¿Se dan cuenta la diferencia? En cambio, con niños puede ser con adolescentes, niñas, niños, adolescentes de cualquiera de los dos géneros. Pero en este sentido decimos, el pedófilo tiene esa conducta que puede ir, no llegar hasta esta instancia. Por eso estas diferencias en ese sentido. Más fuerte, mi amor, ¿cómo? Si se consuma la cuestión, estamos hablando de pederasta. Bien. Y a veces, ¿quieren aportar algo a alguna de ustedes, chicas? A veces decimos que esto tiene que ver con todo digamos, una producción, se va entretejiendo en el tiempo. ¿Para qué? Para lograr justamente la confianza en el infante o en el adolescente. Sí. Yo cuando estudiamos catecismo, un día volví a mi casa, la casa del sacerdote estaba pegada a la iglesia, y fuimos todas las nenas, digamos 7, 8 años. Y yo volví a mi casa y conté que nos habíamos reído tanto porque el padre nos había hecho cosquillas abajo de la panza. En mi casa no
papá no me dijo nada y no me dejó más ir a la iglesia. Y yo nunca entendí, porque no sabía, lo supe de grande, porque ahí me di cuenta que yo, es la inocencia de una criatura. En esa época no sabíamos nada de nada. Y bueno, y el cura hacía eso, nos llevaba a la casa a la nena, llevó una vez, yo lo conté en mi casa, pero yo no sé si nos contaba cómo hubiera seguido eso. Claro, sí, seguro. Pero en ese momento yo nunca supe qué pasó, digo, ¿por qué mi papá no me deja ir a la iglesia? Claro, por eso nos remitimos a lo que vos decís, ¿no? A la mente y a la inocencia de un niño. Claro, claro. Sí. Con el caso del Padre Gracia. Fue tan famoso y demás, hoy no se sabe dónde está. Porque hay una protección también en eso. Sí, yo sé que está en una de las cárceles, pero no sé en cuál. Porque hay protección y después no se habla más. Sí. No se sabe. Sí, sí. Eso sí. Hay protección. Sí, sí, pero está preso para la protección. Pero estamos hablando de esto que manifestamos recién, ¿no? Es como que el niño, después de adolescente, después de adulto, dice, cuando empieza a tomar conciencia, esto me pudo haber pasado, o a lo mejor fue interpretación mía, o de esa inocencia de un pequeño. A veces, cuando somos niños, no registramos, obviamente, ciertas cuestiones. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Y también es muy profundo esto, es decir, cómo nos moviliza. Como siempre yo digo, no sabemos la historia del compañero que tenemos al lado, ¿sí? Eros menos y el Ástrates. ¿Cómo? Eros menos, amor adolescente. Y el Ástrates, el amante adulto. Bien, ¿y eso cómo lo explicás, si lo tuvieras que explicar? La pedofilia, Eros menos, es con el adolescente. Y el Erástates es con el amante adulto. En la sociedad romana se daba eso. Bien, seguimos. La gama de los actos sexuales, les voy a sentar acá, así no los interfiero, que los pedófilos pueden realizar con los niños, ahí estamos manifestando que es amplia, ¿no? Y así vemos también la idea del exhibicionismo, que puede ser también con niños, el voyeurismo. ¿Qué sería la persona con el voyeur? ¿Cómo? Bien, el placer en la mirada, es decir, cómo en cierta manera el máximo placer se logra a través de la mirada. Vean, ¿qué pasaba con el exhibicionista? ¿Dónde estaba el placer? En el sadomasoquista. Cada uno tiene ese objeto o ese sentido, es decir, por diferentes modalidades, caminos, y estamos hablando que, bueno, todas podríamos pensarlas como dentro de las perversiones. Acá estamos circunscribiéndonos a lo que son las parafilias. A veces caricias, como recién contaban, esto que un niño puede decir, bueno, pasar desapercibido, estos tocamientos, acercamientos, ¿no? Ahí, bueno, vemos muchos artículos, Murray en el 2000, yo marqué algunos, hay otros que son muchos más actuales, pero por lo general hablamos de este tipo de intencionalidad en este aspecto. Generalmente estas personas no usan la fuerza, porque ese es el mecanismo a través del cual el niño va logrando esa confianza, es decir, ese acercamiento hacia el adulto también. Por eso decimos, a veces lleva tiempo.
tiempo también valorando esto, la confianza en ese nivel. La utilización de varias formas, estamos hablando muchas veces de la manipulación psíquica y de sensibilización. Ahí esto de la progresión de los tocamientos, a veces se comienza en una forma de acercamiento, después a manera de juego, y luego, bueno, comienza, digamos, a instalarse esto que se hace como un hábito y demás. Pero ustedes valoremos el tema de la psiquis, la psique. Eso comienza en el baño infantil. No siempre. O sea, esto no pensemos como en una cuestión estricta e inflexible. No siempre empieza en el baño. Yo diría que casi nunca empieza en el baño. O sea, estamos hablando que es muy difícil. Mostrando pornografía, esto también. O sea, fíjense en los modos que habría de este posible acercamiento, ¿no? Muchas veces, como decimos, a veces pueden formar parte de los docentes, algunos profesores, como ustedes mencionaban, estos lamentablemente algunos sacerdotes, otras personas que forman parte del círculo. También en la familia se da. Exacto, del círculo. El padre, el abuelo, sí. Lamentablemente cada vez más, y en esto se conjugan también determinados ambientes, no solamente el tema de, como siempre lo decimos, ¿no? Esto de los robos, esto de consumo problemático, es como que todos los elementos se van complicando, como el tema de la pobreza aparece como un condicionante social. No, para nada. Totalmente, muchas veces estamos hablando de niveles medios altos. Lo digo, son toda una serie de factores. Teníamos un caso. ¿Sí? A veces niños que pasan mucho tiempo con el cuidado de personas, etc. Bien. Seguimos, estos son algunos, ¿no?, de las investigaciones. Ustedes, sí, es muy difícil esto y es impactante, ¿no? María Angélica, ¿vos querías agregar algo? Pensé que habían levantado la mano. En este aspecto, ¿no? Pueden buscar material actualizado y esto, bueno, para ciertas personas será gustoso de leer y para otras no. Realmente es un tema muy álgido. Otros autores sostienen que hay que tener en cuenta que no todas las personas con pedofilia son iguales en sus preferencias, edad de inicio, eso varía también, ni actúan con las mismas estrategias, es lo que en parte venimos conversando. Mientras que unos pueden ser violentos, otros pueden ser seductores. Y por lo general la prevalencia nos indica la seducción. Esto de lograr la confianza en el adolescente o niño. En cuanto a lo que serían variables de personalidad, ¿no? Bueno, ahí, como siempre les digo, hay diferentes trabajos en relación a estos temas. Muchos de estos estudios, obviamente, que estamos hablando que se encuentran, ¿no?, diferentes trastornos y rasgos psicopatológicos en lo que es la personalidad. Evidentemente estamos hablando de un trastorno psicopatológico importante. Bien, ahora vamos a ir viendo, estos son otros de los autores, ¿no?, como muchas veces estas personas
planean la conducta de cómo llegar al objetivo. Van armando todo un plan de cómo lograr la confianza, de cómo llegar, incluso hasta los más pequeños. Volviendo nuevamente, y ahora nos vamos a hacer... ¿El seductor por qué usa esa técnica? ¿Por qué te parece a vos? El seductor dentro de las parafilias. Para no tener un sentimiento de culpa. Es que no tienen sentimientos de culpa. No hay para culpa. no llegar a sentir ese sentimiento. No, es imposible pensar, digamos. Lo que sí podríamos decir en la seducción en tanto mecanismo de generar confianza. Decir, bueno, esta persona es buena, es agradable, no va a hacer daño. Esa es la seducción. La seducción en el buen sentido, habría que ver. Es decir, pero en este aspecto, en ganarse la confianza de ese chico. Si estamos hablando de si es un docente o si es un familiar, muchas veces hay abuelos, hay tíos implicados, hay primos. El mismo padre. Perdón, saliendo ya porque tiene 19 años la víctima. Todos vimos, el último tango en París. La película... El último tango en París. Ustedes saben que es una violación. Lo que nosotros vimos en la película es una violación, que estaba acordada entre el director y Mauro Brando. Y María Schneider terminó suicidándose de 20 años después. Claro. ¿La vieron en la película? Yo no la vi. Me parece que la gente lo hace añar. En la película no muestra. En la película no muestra violación. Después, cuando pasó 30, 40 años. Sí, la verdad que no la vi. Es una violación que está acordada entre Mauro Brando y... Sí. Y más perverso que eso y todo. Más enteramos después porque la chica nunca lo pudo decir. Pero fue por Sí, qué bárbaro, Fue por contrato. Volvemos, ¿no? Sobre la idea, como para tener también, sin entrar, sin seguir con esta línea que a veces nos angustia, siempre angustia esto de pensar. Posición narcisista, decimos, una estructura de personalidad donde el otro le importa en tanto objeto de satisfacción, por eso importa al otro, nada más que por eso. Esta idea de la cosificación, es decir, cómo a través del otro la persona logra, digamos, colmar ese placer, este orden desde el punto de vista de la sexualidad. Sí. ¿Los circunscribimos solamente a la parte sexual o puede ser la utilización del otro para lograr objetivos? Bien, en este caso, cuando nosotros hablamos de parafilias, perversiones, nosotros hicimos mención dentro de lo que son, digamos, las conductas sexuales. Cuando veamos un poco la semana que viene las psicopatías, ahí vamos a hablar, digamos, de esos mecanismos que saldrían dentro de... Sin connotación. Exacto. Todos estos tabús son en Occidente. Y en Oriente vieron que las sociedades orientales tienen otros principios, digamos. Son aceptables a eso. Estamos hablando de otras particularidades. Bien, desafía la ley y va más allá de ella. No puede amar ni proyectarse a sí mismo ni en el otro sin culpa. O sea que evidentemente puede ocupar cargos de trabajo con frialdad afectiva, que es también otro de los aspectos. Nosotros vamos a continuar con otro tipo de trastornos. No, obviamente, si hay algún tipo de emoción
emoción no podría efectuar este tipo, digamos, de conductas. Y acá estarían involucrados aspectos, digamos, a nivel neurofisiológico, dentro de la biología también. Por eso no podemos hablar únicamente de que son instancias psíquicas o trastornos únicamente psicológicos. No le importa nada, pero no mata como puede hacerlo el psicópata. Esto lo vamos a retomar. O sea, en ese sentido, pueden compartir la idea de la frialdad afectiva, esto de tratar al otro como un objeto, la satisfacción personal, le importa a la otra persona, en tanto el beneficio. Dentro de modelos psicobiológicos diferentes en cuanto a estos temas, algunos autores postulan alteraciones neurofisiológicas en áreas temporales y frontales. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos finalizado, ¿no?, con este caso de estas lesiones a nivel frontal y lo que pueden ocasionar? Acá lo mismo, podemos decir, muchos de estos estudios avalan este tipo de falencias. Otros, bueno, aducen significativamente la idea de que ciertos neurotransmisores podrían estar implicados. Otras investigaciones hablan acerca de problemas durante el neurodesarrollo. Y ahí vemos las distintas posturas teóricas que habría. Nosotros cuando decimos la idea de neurodesarrollo, que es justamente muy sintéticamente un proceso de crecimiento, es el proceso de crecimiento y desarrollo de ¿qué? Del sistema nervioso. Y justamente aquí es donde comienza la producción, la formación de neuronas, neurogénesis, emigración neuronal. Ahora vamos a ver algunas imágenes, proliferación de dendritas. ¿Se acuerdan qué eran las dendritas? Las prolongaciones neuronales. Bien. Sinaptogénesis, mielinización y apoptosis. Ahora vamos a ver muy rápido esto. Estos son procesos que se llevan a cabo, digamos, intrauterinamente, cuando el bebé se va desarrollando. Por eso decimos que es fundamental la vida intrauterina y lo posterior. Es decir, estos son todos mecanismos muy, digamos, refinados en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Por eso es tan importante, digamos, en el desarrollo de una persona embarazada, todos los cuidados. ¿Qué es apoptosis? Ahí vamos retomando. ¿Dónde se produce la neurogénesis? Cuando decimos que empieza con esa capacidad de producción y formación de neuronas en condiciones, bueno, acá volvemos nuevamente con estas estructuras. Existe neurogénesis a partir del sistema nervioso central en el hipocampo. ¿Con qué estaba relacionado el hipocampo? Una palabra que relacionemos con el hipocampo. No, está involucrado, pero la memoria. 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 Y la zona de los ventrículos, es decir, muy a grandes rasgos. Y las amígdalas cerebrales, ¿con qué palabra representativas podemos decir dentro de lo que nosotros venimos desarrollando? Emociones. ¿Sí? Amígdalas, emociones, hipocampo, memoria. Si estamos hablando del hipotálamo, ¿con qué lo podríamos relacionar? Que también están implicados en estos procesos, pero hay otro sistema que es bien representativo en lo que es el hipotálamo,
las neuronas, las hormonas, hormonas, fundamental. Bien, aquí vemos en este proceso que yo les decía del neurodesarrollo, lo que sería el proceso de mielinización. Ustedes tienen la representación de una neurona y en la parte, digamos, del axón, esas vainas de mielina, por eso que son fundamentales para la transmisión justamente del impulso nervioso. Y estamos hablando que en estos procesos de neurodesarrollo, cuando hay alteraciones o pueden existir alteraciones en este sentido, podemos encontrar algunas alteraciones posteriores. Por eso son crucialmente fundamentales, ¿sí? También encontramos dentro de ciertas alteraciones, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, no viene al caso, pero también las podemos relacionar con lo que es en la adultez, cuando la mielina comienza a descender o a perderse, por ejemplo en la esclerosis múltiple. Bien, acá tenemos otra imagen, el cerebro humano a las 36 semanas y vemos las formaciones sinápticas en el recién nacido, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 2 años, y después también en este proceso empieza una serie de poda sináptica que dentro de lo que es, se denominan justamente a esas neuronas, a esas vinculaciones que nuestro sistema nervioso ya no necesita. Es decir, todo un proceso sofisticadamente maravilloso, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y estos procesos, ¿con qué les parece que van acompañados indefectiblemente? Si son biológicos, ¿con qué otros aspectos? ¿Qué dicen? Piensen, que no sean biológicos. Sociales. ¿Con qué más? Ambientales. ¿Con qué más? ¿Qué conllevan estos elementos que ustedes están diciendo? El tema del afecto, la cuestión afectiva. Por eso es indispensable la estimulación. ¿Qué sucede en una persona embarazada cuando hay maltrato? En una persona cuando hay violencia, en esos ambientes absolutamente inhóspitos. Todos estos procesos que son biológicos se van a ver afectados. Y todo esto haría a lo que sería la idea del neurodesarrollo. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada, o sea, hay todos mecanismos dentro de lo que sería lo que es las neurociencias, la neurología, tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar células que son innecesarias. ¿Por qué hablas de formación? ¿Cómo? Ahí en el gráfico, hablas de lo anterior, en el pie. O hablabas de formación y hablabas de... ¿Acá? De poda. Poda. Se llama poda, científicamente, sináptica. Sí, sináptica. Esa es la eliminación de determinadas neuronas en las que nuestro sistema nervioso las va eliminando porque no son importantes, ya cumplieron una función. En la formación es sinóptica y Sináptica. en la poda es sináptica, o los dos son sinápticas. Las dos son sinápticas. La poda. Sí. Las dos son sinápticas. La poda esa nos acompaña siempre. A la noche cuando descansamos, el cerebro a su vez se limpia. Sí, pero donde fundamentalmente, claro, es mucho más profundo que esto. Esto quizás lo ampliemos, bueno, vamos a ver si el año que viene, vamos a ver si seguimos con este curso, si quizás proponga otro, siempre dentro de este contexto, no sé si quizás me van a acompañar o se van a ir para otros rumbos, pero bueno, siempre vieron que hay diferentes temáticas y cómo se van actualizando. Esto, digamos,
implica todo lo que es poder ampliar, profundizar. Son temas muy interesantes. Mariela, sí. Este tipo de patología es muy difícil de tratar. Es muy difícil de tratar. Sí. Estamos hablando que prácticamente esto es como la persona que, bueno, no hay una, digamos, una cura, porque por lo general las personas, muchas veces los pedófilos, en este sentido, que terminan en cierta manera presos por cometer todo esto, bueno, por lo general cumplen tiempo y luego vuelven a salen y repiten, sí, es algo voluntario, algo que sí. surge Como solo la justicia encerrándolos. Sí, estamos hablando que son, vuelven a esto del civil, ¿no? Y aquí lo que es justamente lo que venimos diciendo, ¿no? Esto del neurodesarrollo, como hablamos de un sistema de relación, siempre estos aspectos son relacionales, no podemos hablar solamente de variables biológicas, siempre decimos los condicionantes ambientales, familiares, lo afectivo, como cuenta en esto. En investigaciones se ha detectado, por supuesto, ¿no? En poder ver las diferencias en cuanto a un chico bien nutrido en todos los aspectos, y cuando hablamos de negligencia, cuando hablamos de violencia, etc. Cuando hablamos de están desprovistos de cariño, esto se advierte también, hay un correlato, por decirlo de alguna manera, cerebral, condicionante también de esos factores que influyen en esta formación. Fíjense qué complejo que es, que primero que es la naturaleza y que es nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestra psiquis. Ahora, puedo citar una. Y entonces, en el desarrollo infantil, para el mañana, ¿qué es mejor en la crianza? ¿El sacrificio o la bonanza? En el sentido de darle todo o para criarle una mente fuerte para el día, porque eso es todo menos. Bueno, pero siempre estamos hablando que hay un equilibrio, tiene que existir un equilibrio, tiene que haber límites. Equilibrio. Un equilibrio, así como hay padres y que actualmente se ve, ¿no? Absolutamente permisivos, hay otros que son estrictamente, digamos, que van a los límites y ponen penitencias. Los dos extremos siempre pueden llegar a generar patologías. Pero hay padres que crían a sus hijos pensando en el mañana. Y yo pienso que sí, no sé qué piensan ustedes. Hoy en día, o sea, que sacrifican su vida para la próxima generación. Yo creo que no podemos hablar en los parámetros que vos hablas, Norberto, porque para vos es blanco o es negro, y existen los matices. Porque se ha formado una generación cristal. Bueno, esta es tu percepción en relación a este tema. Cuando se le presenta un problema fuerte, se rompen. No podemos generalizar, esa es tu concepción, o sea, es respetable, pero yo supongo, si empezamos a indagar, aquí somos muchos y hay miles de opiniones con respecto a esto. No estoy jugando a nadie. No, pero estás en una postura muy inflexible. ¿Qué tal si inflexible? A ver, por allá atrás, sí. Quiero preguntar si a estas personas, ¿cuándo comenzarían todos estos trastornos? Si es ya en la adolescencia, por ejemplo, o a nivel adulto, y si puede desencadenar un hecho traumático también, o ya como es la crianza. Son todos esos factores
Y depende mucho, digamos, el acompañamiento familiar, depende la educación, depende, etcétera. Y obviamente esta configuración que nosotros justamente estamos hablando, por eso decimos una conjunción de factores. El soporte social es importante. Esto que decíamos, no es bueno apretar demasiado la mano al niño. Tampoco es bueno darle la mano toda transpirada. Porque de alguna manera u otra lo voy a asfixiar, entre comillas, o le voy a provocar esta cuestión de que necesito que el niño sienta ese vacío o la falta de acompañamiento. Entonces, cualquier eventualidad es muy difícil encontrar un término medio, porque a veces no nos damos cuenta. Cuando uno tiene hijos, o así se tenga sobrinos o nietos, es muy difícil poder ver esto